Tenemos mesa de economistas con mirada sobre la inflación, están aquí. Él es Martín Simonetta y ella, el señor es Martín Simonetta. Sí, está clarísimo. Y la señora no es Martín Simonetta, es Paula Malinauskas. ¿Lo dije bien, Paula? Perfecto. Estuviste practicando recién. Muy bien. Sí, tus papás son gallegos, ¿no? No. Lituanos. Lituanos, bueno. Paula, muchísimas gracias, Martín, por estar aquí. Bueno, empecemos por lo más reciente, los anuncios, digámosle, de Alberto Fernández. ¿Cómo los viste, Martín? Bueno, en primer lugar, vemos un fenómeno que es crónico en la Argentina, la inflación, que no tiene todavía, ya no existe más en el mundo. Argentina está entre los 5 países con más inflación del planeta. Todavía la inflación actual no registra los efectos de la guerra de Ucrania, con lo cual lo que se espera es que sigan subiendo. Si bien el argumento que dio el Ministerio de Economía para justificar este aumento del mes pasado, le tocaron 4 días nada más de guerra, pero claro, hizo referencia a eso. Claro, pero miremos para atrás y miremos el gobierno anterior que se fue con más del 50%, digamos. 54. Por eso decimos que la causa, ningún país que tiene baja inflación tiene controles de precio y todo este tipo de medidas que son un poco para la gente, pero no tocan la causa de la inflación, que tiene que ver con la emisión monetaria salvaje que tiene la Argentina y tiene el Banco Central, ¿no? O sea que es un tema más técnico que tal vez el público general lo percibe menos, ¿no? Y uno piensa que es el chino que se volvió loco, pero el chino si sube los precios vende menos. O sea, el chino es suicida. Sería, digamos, algo que atentaría contra sus intereses. Bueno, pero digamos que la emisión en el gobierno de Macri fue muy baja, igual tuvo 54% de inflación. Ahí hay un problema que me parece que es mayor, ¿no? Es que no fue muy baja en el gobierno de Macri, para nada, ¿no? No fue muy alta y ahora incluso tenemos precios reprimidos, tarifas reprimidas. Sí. Con lo cual, si se liberaran las tarifas, la inflación sería mayor. Bien, eso se va a ver en en ese marzo. camino estamos, ¿no? Paula, ¿coincidís? Sí. Martín pone el eje en la emisión monetaria. ¿Vos decís que es eso o hay algo más? En principio que las medidas son insuficientes, ¿no? Se necesita mayor disciplina, que se alineen los precios relativos. Eso lleva tiempo, no va a ser que en el corto plazo tuvimos inflación del 4,7 en febrero, se espera un 5 para este mes y probablemente en el corto plazo no se resuelva. Hay inercia inflacionaria, que se está viendo ahora, nosotros relevamos en la consultora los precios de esta semana en alimentos y bebidas dio un 2,4% de inflación, entonces probablemente no se resuelva de esa forma nada más, ¿no? Sí. Además, a eso se le suma credibilidad en la moneda, ¿no? Entonces, expectativas de qué es lo que va a pasar a futuro. Y eso tiene que ver también con creer en la política. Ahora, el presidente se equivocó en anunciar esta guerra contra la inflación a partir de hoy, quitándole de alguna manera peso a lo que terminaba de conseguir en el Congreso con el acuerdo del FMI. Digo, hoy el anuncio del presidente desde hace 48 horas estaba transformado en meme y hoy sabe a poco. No dista mucho tampoco de las medidas que había tomado Feletti, ¿no? Son de vuelta un congelamiento de precios, retenciones, medidas a las que estamos acostumbrados, que mostraban en el noticiero antes, como bien veía, que Argentina se hace mucho y que muchas veces funcionan poco, ¿no? Bien. Y Argentina, digamos, el tema de fondo es que Argentina es un país que convive crónicamente con déficit fiscal. ¿Qué es déficit fiscal para la gente que nos escucha? Gano 10.000 pesos por mes y gasto 12 todos los meses. Voy tarjeteando. Sí. Hago el pago mínimo. Sobre el pago mínimo después, digamos, tengo una tasa de interés enorme. Nosotros no podemos pagarle al verdurero con un billete con nuestra cara, pero el gobierno, los gobiernos pueden hacerlo, ¿no? El Banco Central emite moneda y cuando vos emitís moneda de forma salvaje, como suele pasar en la Argentina, la moneda pierde valor y esto implica mayores precios, ¿no? Martín, lo que pasa es que en la Argentina tenés una pobreza instaladísima. A fin de mes vamos a tener los datos del semestre pasado y difícilmente bajen del 40%. Entonces, la emisión del Estado me parece que también tiene que ver con la cobertura social, porque si no, ¿qué haces? Claro, pasa que también la inflación es el impuesto al pobre, ¿no? No me refiero a este mes, el anterior, en la historia argentina. Sí. La inflación va licuando los ingresos de los sectores más bajos. Y el que tiene un mango puede zafar, gambetear, se dolariza, invierte, Sí. pero el pobre invierte 100% de lo básico. Para el que recién se engancha, vamos a aclarar un poquito, porque si bien Alberto Fernández no hizo un anuncio de medidas, el corazón de todo este paquete es básicamente esto que el presidente da en llamar Fondo de Estabilización. Sí. ¿Cuál es la situación ahí? Rusia y Ucrania son dos grandes productores y exportadores, sobre todo de commodities agropecuarios y de productos energéticos. Lo que el gobierno dice es, bueno,
Claramente el pan está siendo afectado, el pan de panadería y la harina común está siendo afectada por este conflicto. Tenemos que hacer una especie de fideicomiso, que yo siempre lo explico así. Si hay una producción total de Argentina de trigo, que es una bolsa así, el Estado agarra un pedacito más chiquito, lo pone en una bolsita más chiquita. En este caso se especificará después cuál es el monto total del trigo que se va a meter en esa bolsita para ser subsidiado por el Estado y dárselo a las panaderías a un precio acomodado o congelado para este año. Eso tiene varios problemas, que es que el gobierno también va a tener que confiar en que el panadero con la harina subsidiada haga algo positivo para los precios. Hasta ahora recordemos que no estaba el factor Ucrania y el panadero vino haciendo cosas negativas con el precio de la harina, digamos. Tiene muy poca injerencia sobre el producto final y muy alta en general. Y un apunte más sobre esto, ahí voy a pensar diferente a lo que dice Pato. A mí me da la sensación de que el presidente no salió fortalecido de la negociación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sino más bien salió golpeado. Ergo, hay una reacción, a mi entender, más política que económica, de salirle al toro, que es la inflación. Después, claramente el anuncio es corto, es poco, la posibilidad de éxito también es poca, pero me parece que para salir de la trampa de el tironeo, además, recordemos que la deuda para este gobierno es un efecto negativo en el sentido de imagen. O sea, lo que termina rompiendo el Frente de Todos es una concepción distinta de qué es el Fondo Monetario Internacional. En ese sentido, me parece que el presidente va a hacer un anuncio flaco, en este caso por el tema de la inflación, pero por lo menos se le pone enfrente. Después, de nuevo, los resultados se verán. Las medidas estas, como decía acá nuestra invitada, en el corto plazo no van a tener ningún efecto. Porque además sería ilógico pedir un efecto inmediato sobre eso. No es que vos mañana decís, che, congelemos 3 precios de la verdura y no sube más, porque si no sería fácil y ningún país tendría inflación. Bien, vamos a escucharlo, Alberto Fernández, hablando sobre la inflación. A ver qué decía. La inflación es un fenómeno histórico en la Argentina. Casi una maldición con la que muchos y muchas hemos crecido. Ha sido un callejón recurrente del que pareciera ser imposible salir. Hemos visto paquetes, planes, grandes anuncios y también los vimos fracasar una y otra vez. Llevamos 10 años consecutivos con una inflación de 2 dígitos. Ahí lo teníamos al presidente en el mensaje grabado de 18 minutos. Paula, me parece que el presidente decía, es un tema al que nadie le encontró la solución, nosotros tampoco, diluye un poco las responsabilidades. Sí, es cierto, también es cierto lo que dice. Sí, tampoco se le puede echar toda la culpa a la gestión actual cuando es un problema que Argentina tiene de larga data, ¿no? Sin embargo, además de los shocks externos que muy bien nombraba Leandro, tenemos inflación importada por alimentos, vamos a tener inflación importada de combustibles también, ¿no? También pensemos que, por ejemplo, Estados Unidos está viviendo la inflación más alta de los últimos 40 años. Todo eso nos impacta a nosotros. Ahora, evidentemente también es un problema argentino. Y como decía, es un problema de credibilidad, es un problema de expectativas, donde nosotros todos pensamos que probablemente la moneda se vaya a devaluar. Esto va a hacer que la moneda efectivamente se devalúe y todos sabemos qué pasa con eso en un país inflacionario. Entonces, como te decía, sabe a poco quizás el anuncio, ¿no? De salir a buscar a los vendedores locales como si fuesen los culpables últimos de la inflación. Parecería que es un poco escueto. Martín, asumís mañana. El sábado es un día inusual para asumir como ministro de Economía, pero vamos a hacer una excepción y mañana firman todo. Sos el nuevo ministro de Economía. ¿Qué es lo que haces? Bueno, y hay que tomar medidas No agarres igual. Claro, no, en lo posible no, pero hay que tomar medidas. De afuera es más fácil, ¿eh? Claro, fácil es decirlo, ¿no? Sí, el teorema de Baglini. Pero bueno, digamos, habría que atacar las causas y yo creo que Fernández, digamos, le guste más a la gente o menos, sabe por dónde va la cosa y este es un discurso para la gente común, para mostrar una actitud de combate, pero la batalla de la inflación va por otro lado y va por otro tipo de medidas mucho más profundas y algunas de las que está mostrando en estos días tiene que ver con las tasas de interés del central, el hecho de tener una tasa de interés positiva en términos reales para, digamos, que pesos que fueran al dólar fueran a depósitos, por ejemplo, y a partir de ahí empezar a hablar, ¿no? Pero es algo muy limitado, gradual, y no creo que el presidente crea en esto, porque claramente esto ha fracasado muchas veces, pero desde un punto de vista psicológico, digamos, como que genera una especie de calma y muestra que la gente Habló de la emisión cree... también, ¿no? Habló de la necesidad de bajar la emisión. Sí, lo podemos escuchar al presidente hablando de eso, a ver.
he decidido constituir un fondo de estabilización con el objeto de evitar el traslado de esta suba del precio internacional al precio que pagan los argentinos y las argentinas. He instruido a mis ministros para que tomen las medidas necesarias y ellos serán los encargados de comunicarlas a partir de mañana. Vamos a consolidar nuestras reservas del Banco Central. Vamos a promover la inversión y la producción nacional. Vamos a mejorar el financiamiento de las políticas públicas. Vamos a profundizar el diálogo y la búsqueda de acuerdos para controlar los precios y mejorar los ingresos. Acto seguido cabe la pregunta ¿cómo? No, digo, porque todo vos querés todo también. Yo quiero todo, yo quiero todo. ¿Hay un cómo, Leandro? Todo no se puede. Hay un punto que a mí me parece favorable que tiene que ver con el Fondo Monetario y no con el combate a la inflación. El lunes va a llegar la plata del Fondo Monetario Internacional una vez que pase por el directorio, 9.800 millones de dólares. Se van a quedar 6.200 en la reserva. Eso va a reforzar, va a pinchar el dólar paralelo, va a haber un principio. Digo principio porque en realidad la política macroeconómica la ejerce el gobierno. Digamos. Un principio de ordenamiento macroeconómico. Si la macro no se ordena, por más que pongan precios, cuidado a lo que sea, digamos, no verdura, cuidado a lo que sea. Zapatillas, cuidado a lo que sea, no. Te lleva puesta la macro. No anda. Paula, el acuerdo con el Fondo Monetario ya se aprobó en diputados, Senado. Falta alguna formalidad, que vaya al fondo, que vuelva, pero ya está. Se evita el default en la Argentina. Bueno, eso es lo más importante, en principio, que es en lo que estuvo en acuerdo la mayoría, ¿no? Y por eso pasó diputados y senadores, que es no tenemos que caer en default con el fondo, tenemos un vencimiento el lunes de 2.8 miles de millones, cuando las reservas hoy netas eran 2 miles de millones. Entonces el default era inevitable en parte, ¿no? Entonces, en principio se evita eso con todas las consecuencias de credibilidad, imposibilidad de volver a tomar deuda externa, ¿no? De que la devaluación que se iba a generar, etcétera. Se evitan esas cosas, lo cual era posiblemente lo más importante. Ahora, ¿es un acuerdo bueno o malo? Es difícil de determinarlo, ¿no? En principio nadie está contento de estar teniendo que votar un acuerdo de refinanciación, ¿no? Que era lo que todos en parte decían. Sin embargo, es un acuerdo light, en parte, que es lo que decía el ministro Guzmán. No sé si es posible, pero no tiene tantas restricciones como suele tener, tantos condicionamientos, ¿no? Como suele tener lo que es un acuerdo de facilidades extendidas y no un stand-by, ¿no? Martín, el ministro Guzmán, porque vuelve a ser ministro, vos ya renunciaste, acordó una serie de metas con el Fondo Monetario. No están en el proyecto, las corrieron, las volaron de ahí, pero están ahí. Es a lo que se comprometió Guzmán. ¿Esas metas las ves cumplibles? ¿Las ves inflacionarias? ¿Cómo las ves? Bueno, es una buena pregunta y también aclarar que el contexto ha cambiado a partir de la cuestión Ucrania, ¿no? Y el efecto sobre los precios internacionales, algunos positivos para la Argentina como el tema de la suba de precio de la soja, pero otros negativos como la suba de precios vinculados a la energía. Claro. Exactamente, ¿no? Con lo cual desde la asunción de este gobierno, a quien no defiendo para nada, pero le tocó la crisis china y la crisis rusa, digamos, ¿no? O sea, no es que quiero... Pero bueno, es una situación compleja con la cual no sabemos la duración de la crisis ucraniana, no sabemos cuáles son los efectos, el mundo está en incertidumbre, ojalá este escenario se calme para por lo menos apagar un frente, digamos que se suma al frente argentino, que bastante problemas tenemos nosotros ya internos a resolver, endógenos, y que deberíamos, como consecuencia de cómo se ven los factores, va a ser más posible o no mejorar el armado de los indicadores macroeconómicos, ¿no? Bien, te referías a la guerra, el presidente habló de eso, lo escuchamos. Yo sé que sería absurdo cargar en la guerra la culpa de nuestra inflación, pero la verdad es que la guerra está incidiendo negativamente y causando mayores problemas. Tengo el deber de advertirles que este contexto internacional complica más las cosas.
Complica el panorama, decía Alberto Fernández, claramente complica el panorama, Paula. ¿Y esto se va a estabilizar o vos ves que se abrió ahí un escenario complicado? Digo, no te pido una opinión sobre la cuestión geopolítica, digo, pero ves el una acuerdo escalada con el fondo de... y No, digo, la cuestión Ucrania, el factor Ucrania, genera una escalada de precios que no se sabe cuándo termina. Vamos a tener una escalada de precios por 2 factores. El acuerdo con el fondo, en principio, hace que tengamos que regularizar el precio de las tarifas. Sí. Hace que tengamos que regularizar los precios relativos y, en parte, para poder cumplir la meta de déficit primario, es posible que esto se haga vía inflación, porque es una meta de déficit nominal. Sumado a eso, tenemos, como decíamos, Ucrania está en el top 5 de exportadores de maíz. Entonces, al ese stock reducirse, los precios van a subir y nosotros van a subir los precios locales por eso, porque si vos tenés que exportar o vender acá, vas a vender acá a un precio más caro si lo querés vender acá. Claro. Entonces, a eso se le suma también que Rusia, como sabemos, maneja combustibles, petróleo, exporta gas, sí. ¿no? Gas. Que pasa Principalmente, por Ucrania, además. además. Sí. Entonces, como nosotros necesitamos gas, porque somos importadores de gas, eso también va a hacer que suban los precios y eso tiene una transferencia a todo el sistema, ¿no? Porque es un costo de muchos de los bienes y servicios que nosotros consumimos. Entonces eso va a tener un efecto inflacionario en el resto de la economía. Bien. Entonces vamos a tener inflación probablemente por muchos frentes, por shocks internos y externos. Bien, bueno, optimista la mesa de hoy, ¿eh? La verdad que me voy revitalizado. Muchísimas gracias, Martín. Al contrario. Paula, Muchas nos gracias a metemos ustedes. con Almazo, nuestro almazo de cada viernes. Adelante, Lean.